Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy me voy a permitir el placer de entrevistar a una brillante, extraordinaria periodista. Ella es de origen colombiano, nació en Cali y ha hecho una formidable carrera como periodista independiente aquí. Es Isabel Cuervo. Bienvenida, Isabel, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jaime. Eres muy generoso con esas palabras. No, digo exactamente la verdad. Aprecio mucho la calidad, la excelencia de tu trabajo. Muchas gracias. Cuéntanos, ya tenemos a los dos candidatos virtualmente proclamados, está Biden y está Trump. ¿Tú has decidido por quién votar? Bueno, sí. Claro que lo he decidido, pero, ¿sabes, Jaime? A lo largo de mi carrera periodística nunca he dicho por quién voto. Oh, nunca lo digo. Muy respetable. Me parece que es una responsabilidad muy grande porque uno dentro del ejercicio periodístico, pues por supuesto está recopilando información, analizándola, desglosándola y creyendo que uno entiende mejor la realidad que tal vez las personas que estén menos informadas o que dediquen menos tiempo en el día a la lectura de información, a la recopilación de información, pero uno también se equivoca. Claro, dímelo a mí. Tendría que haber sido tu amigo hace 30 años. Yo siempre digo por quién voy a votar, casi siempre me equivoco, y aquel candidato que recibe mi voto pierde. ¿Qué te parece? No. En esta elección, Isabel, yo he decidido que no voy a votar. Oh, pero eso es muy sabio. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque siento que preservo mi libertad de opinión. ¿Al no votar? Exacto. Bueno, es muy sabio, pero a la vez muy riesgoso, diría yo, porque como lo veo yo, Jaime, es que en este momento, digamos que no solamente las elecciones de Estados Unidos, sino la democracia per se está en riesgo. Estamos viendo como democracias muy débiles, o más bien elecciones débiles, repetidas como en diversos países, sobre todo Latinoamérica, vemos como son tan peligrosas las elecciones porque no necesariamente vemos que llegue al poder la persona más benéfica o que vaya a ocasionarle un mayor beneficio al país, sino quien cuenta los votos. ¿Tú entonces crees que la democracia de este país está en peligro? Esas son palabras mayores. En ese sentido, ¿tú crees que Biden ganó limpiamente hace 4 años? Bueno, yo soy de las personas que pienso que todavía deberíamos tener dudas sobre el proceso electoral y eso es supremamente doloroso para una persona, pues como yo, periodista, pero sobre todo para una persona que cree en el ejercicio democrático. ¿Crees que no se ha investigado bien lo que pasó en esa elección? Creo que hay muchas dudas y que no se ha investigado correctamente, que debería haber una investigación realmente como en profundidad, es decir, no solamente quedarnos en la posibilidad de la duda y que se haya fallado en varios tribunales digamos, el no estudiar si hubo irregularidades reales o no. Si hubo irregularidades reales que le dieron el triunfo a Biden, ¿ocurrieron cómo? ¿De qué manera? ¿Con el voto a domicilio principalmente? Claro, hay principalmente dudas en cuanto al voto por correo y el voto, sobre todo aquellos que se llaman los harvest, los que recolectan votos aquí en los Estados Unidos. Eso no es nuevo, eso no ocurrió por primera vez en el 2020, pero es que desde hace muchos años atrás vienen ocurriendo irregularidades en las elecciones, no solamente presidenciales. Entonces sí hay que hacer como un análisis, digamos, que a fondo en el proceso electoral de los Estados Unidos, porque sí hay dudas, sí hay denuncias fehacibles que hay que mirar, que no se pueden desechar por el solo hecho de decir mejor no hablemos de esto porque es Estados Unidos y la democracia y las elecciones aquí son perfectas. El problema del voto por correo es que te llega la boleta, pero de repente la persona que vivía allí ya se mudó y la persona que recibe la boleta vota con el nombre de quien se mudó. Entonces, esa suplantación de identidad puede ocurrir. Ahora, ¿qué hacemos con Biden? Yo tengo la impresión de que Biden no ha sido un buen presidente,
quizás es una buena persona, es un buen papá, un buen esposo, un buen abuelito, ¿no? Pero tiene 81 años, ¿no? ¿Por qué Biden insiste en ir a la reelección? A mí me parece que es una testarudez, ¿no?, que va contra el sentido común. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretas tú? Pues yo pienso que son decisiones del partido, ¿no? Y que al ser el incumbente quien está ocupando la Casa Blanca en este momento, pues obviamente les es más fácil ir de nuevo con él como candidato. Pero es más que evidente, yo pienso, para cualquier persona con un poco de cordura y de coherencia, saber que Estados Unidos está en manos de una persona que no está realmente capacitado o en sus 5 cabales, porque pues ya el deterioro cognitivo es evidente. ¿Ha sido un mal presidente? En mi concepto sí, porque Estados Unidos ha ido en declive y no se le puede achacar toda la responsabilidad, sobre todo del estado económico deplorable en que se encuentra esta nación, a sencillamente los resultados acaecidos después del COVID. Sí. Ahora, del 0 al 10, no sé cómo califican en Colombia, pero del 0 al 10, ¿cuánto le pondrías a Biden? No, yo creo que un 3 sería muy generoso, porque Joe Biden en su gobierno lo que ha hecho no solamente es llevar en declive la economía, sino que ha sometido a los Estados Unidos, que era considerado un país poderoso, era considerado una potencia mundial, lo ha llevado a ser un país del que incluso sus contrincantes más férreos, como podrían ser un Vladimir Putin, como un Xi Jinping, enemigos acérrimos de esta nación, pues se burlan de esta nación, saben que no hay una persona fuerte que le dé un respaldo a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Tenemos la nación llena, inundada de gente indocumentada que ha entrado por la frontera abierta. Hablar de más de 7 millones de personas que han entrado tan solo en su mandato, estamos hablando de una oleada sin precedentes, estamos hablando de una verdadera crisis que no solamente pone en riesgo a los ciudadanos de este país, sino en riesgo a esos migrantes y en un gran lucro a los coyotes o a los traficantes de seres humanos. Ha sido un gran fracaso su política migratoria, sobre todo porque ha tenido muchas políticas contradictorias. No ha tenido una idea clara. Al comienzo dijo vengan todos, después dijo vengan algunos, después dijo no venga nadie porque apliquen desde su país de origen. Ahora dice no entran, pero siguen entrando. Entonces da la impresión de que ha dado muchos bandazos. Ahora, tú me dices, el partido lo convence de seguir corriendo porque el partido cree que él va a ganar. Pero no leen las encuestas, Isabel. Quiero decir, las encuestas son muy claras. En las encuestas se está perdiendo lejos con Trump. Claro, las encuestas, incluso también esos números son históricos, porque tener una desfavorabilidad tan grande, tan alta, no sé, la última encuesta que yo por lo menos consulté era extremadamente alta, es más del 56% de desfavorabilidad. Eso quiere decir que estamos muy mal, eso quiere decir que el país ve que vamos mal. Y te quedas corta, o sea, 2 de cada 3... más o menos 60 y pico % considera que el país va mal. 2 de cada 3. Solo 1 de cada 3, pero con un tercio no ganas. Ahora. ¿Trump fue un buen presidente? A ver, del 0 al 10, ¿cuánto le pones a Trump en su primera presidencia? Bueno, yo quisiera ser muy objetiva. Difícil. Dímelo a mí. Difícil, pero sí, claro, porque aquello de la objetividad, tú sabes muy bien que es muy cuento, claro, y además como periodistas tenemos, por una parte, la obligación de reportar la verdad, pero también podemos dar nuestra opinión. Claro, sí. No? Yo afortunadamente ya di el salto al periodismo de opinión, entonces puedo más libremente escribir mis columnas de opinión. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, porque pensé que era también un deber moral, y los periodistas no podemos alejarnos de lo que es el deber neto periodístico, que es el informar, y nos servimos a la sociedad, sino que también tenemos que poder decir la verdad, aunque le moleste justamente a los entes de poder. De eso no se trataba, Jaime, hacer periodismo, por lo menos yo crecí ejerciendo el periodismo de esa manera, cuestionando el poder, cuestionando las líneas de poder, y si tú no las puedes cuestionar, quiere decir que sencillamente te has convertido en un repetidor de comunicados de prensa dictados por el poder. Claro, en un mero robot.
El buen periodista, y tienes toda la razón, tiene que estar siempre en la oposición al poder. Pero insisto, del 0 al 10, ¿cuánto le pones a Trump en su primera administración? Bueno. No te puedes escapar de esa pregunta. Ya vi que no. No, yo pienso que se vivieron unos años buenos en ese cuatrenio de Trump. Lástima la pandemia, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto no estuve de acuerdo con todas sus políticas, ni me parece la persona más mostrable en el sentido diplomático, no es un buen diplomático. Me parece que podría pulir también su trato con las personas, podría pulir su verbalización, ¿no? Ser menos rápido entre el cerebro y la lengua, tal vez, pensar un poco más, pero esa es su personalidad. Pero más allá de eso, yo diría que Donald Trump nos dio un crecimiento económico, por ejemplo, a todos. Y vuelvo y reitero en lo económico, porque es que es una línea importante con la que se puede medir la realidad. Sí. Es la realidad, es el mercado entrando a la casa de cada uno. En la economía las cosas estaban mejor. ¿Le pones un 7 o le pones un 8? Yo me iría hasta un 8. A un 8. Mira, a mí me parece que es interesante lo que has dicho, porque efectivamente no hay un político perfecto y en realidad no hay un individuo perfecto. Así que sería absurdo exigirle a Trump que sea perfecto, ¿no? Claro. El problema que yo tengo con él es el 6 de enero. O sea, el 6 de enero de 2021. No sé cómo tú interpretas lo que pasó ese día, pero nosotros venimos de América del Sur, ¿no es cierto? En nuestros países bárbaros de América del Sur ocurren esas cosas, ¿no? Salen los militares, asaltan el Congreso, cierran el Congreso, ¿no? Pero en este país no había ocurrido nunca. Entonces yo quedé muy traumatizado, ¿no? Quedé muy afectado porque me hizo dudar sobre el compromiso que tiene Trump con la democracia. Y la democracia, Isabel, es que, bueno, cuando pierdes te toca reconocer que has perdido y te toca entregar el poder. ¿Cómo recuerdas tú ese día y qué balance haces de eso? Sí, efectivamente lo lleva a uno inmediatamente como a pensar en imágenes o en aconteceres que hemos vivido en Latinoamérica. Sí. Y lo puedes ver desde un punto de vista muy negativo o peligroso, que coincido con tu sensación de cuidado. Si pierdes las elecciones, pues tienes que reconocerlo y retírate como un caballero y como un demócrata, ¿no? Exacto. Pero también es interesante ver cómo esa masa se despertó y fue a reclamar lo que consideraban que debían reclamar. Entonces, es como una dicotomía allí complicada, porque entiendo que el asaltar pues el Capitolio es una cuestión bochornosa, ¿no? Sí. Pero también podría decirse que no solamente es bochornosa el asalto al Capitolio, sino también sería bochornoso que el pueblo no reclamara lo que cree justo. Entonces, hay formas de hacer los reclamos en unas elecciones, hay formas constitucionales, hay formas, digamos, menos violentas también. Comprendo. Pero también sería muy triste que el pueblo estadounidense que apoya a Trump, que es una masa muy grande, porque lo es, porque los números lo indican, porque es un hombre de masas y de levantar grandes emociones, pues también se quedaran callados si piensan que ha habido una irregularidad. ¿Tú crees que la protesta era legítima, pero debió ser pacífica? Siempre pacífica, pienso yo. Claro. Al ser violenta se desmadró, ¿no? Se desmadró. ¿Te parece bien que Trump diga que va a indultar a los que están presos por el asalto al Capitolio? ¿Te parece una buena idea? Me parece que ha habido personas que han sido procesadas sin que haya las causales reales para que sean procesadas de esta manera. ¿Cómo lo veo yo, Jaime? Yo veo un gran peligro porque yo percibo que mucha gente que se considera patriota estadounidense, ese estadounidense profundo, del Estados Unidos profundo, del centro, de los campos, de los trabajadores, los obreros, es increíble, siguen al ultramillonario Donald Trump. O sea, nada que ver un
perfil con otro. Pero ¿por qué lo siguen? Porque se sienten representados por ese discurso y por lo que vieron que ocurrió en esos 4 años de mandato de Donald Trump. Vieron desde las clases más bajas hasta las clases más altas, se vieron beneficiados en lo económico, vieron que había ley, que había orden. Insisto, puede que a mucha gente no le guste y yo personalmente pienso que sus formas no son las mejores, pero la realidad fáctica es que sí mejoró el país, lo llevó a grandes, digamos, niveles adquisitivos desde la clase baja hasta la clase alta. Es interesante lo que has dicho, es interesante. Sí, los pobres muy pobres apoyan al rico muy rico y esa es una extravagancia, pero sí. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque el rico muy rico sabe hablarles, tiene un discurso que les llega, les habla en un lenguaje que ellos entienden. Ahora, volviendo al 6 de enero, tú sabes que Trump en este momento enfrenta 4 juicios criminales. Los 2 más serios son los que dirige Jack Smith, los 2 más serios, o sea, el 6 de enero y los documentos clasificados. Si a Trump lo condenan antes de noviembre 5, antes de las elecciones, que yo no voy a votar, pero tú sí, eres una ciudadana comprometida y me parece muy bien. Si lo condenan y lo llevan a la cárcel, ¿tú cambiarías tu voto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿crees que mucha gente que quiere votar por él cambiaría su voto y desistiría de votar por él o no? Los números indican que la gente no va a cambiar su voto aún si él es procesado o es encontrado culpable. A mí lo que más me preocupa aquí de esta situación es ver cómo hay un compromiso entre las diferentes ramas de poder. Es decir, estamos viendo en los Estados Unidos que tal vez la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial están amalgamadas, no están siendo diferenciadas, no están siendo totalmente independientes, y eso es muy preocupante porque eso lo hemos visto en Latinoamérica. ¿Tú crees que el avance de la justicia contra Trump ha sido abusivo o ha sido excesivo? Es una persecución para una persona que va pues liderando las encuestas y que se perfila como el próximo ganador. Me parece que no hay necesidad de perseguir a un líder político de esa manera. Me parece que digamos, suficientes contrastes debería tener el pueblo para comparar entre un candidato y otro. Pero Jack Smith te diría que no es una persecución, sino que Trump cometió unos delitos. Por ejemplo, se llevó unos papeles que no debió y cuando la justicia se los pidió, no los quiso devolver y los escondió. Claro. Jack Smith te diría eso. Claro. No es un perseguido. Claro. No, sino que hizo unas cosas ilegales. O, por ejemplo, el 6 de enero convocó a una multitud, la arengó, le dijo se ha cometido un fraude, impidan la proclamación del proclamado Biden, y por eso la gente fue a asaltar el Capitolio. Pero no lo dijo. No dijo vayan a asaltar el Capitolio. Claro. Los arengó en el sentido, como lo veo yo, en el sentido en que por supuesto estaba en Washington D.C. dando un discurso apasionado como son todos los de Trump, masivo como es lo de Trump, pero incluso él llamó a la gente a que regresara a sus casas. Incluso tuiteó, ¿no? Por usar este anglicismo ya aceptado, constantemente diciéndole a la gente retírense, váyanse a sus casas. Eso al final de la tarde, ¿no? Claro, al final de la tarde. Pero ¿no crees que él podría ser considerado un autor intelectual de lo que ocurrió ese día en el asalto al Capitolio? No, yo no lo veo así. ¿No crees? No, yo lo veo como un líder político que efectivamente mucha masa lo sigue y estaban más que anunciado que iban a estar en Washington, en la capital, Trump y los trumpistas, que iba a haber esta manifestación, que iba a haber este discurso allí, esta congregación, y no se cubrió lo suficiente la ciudad. Interesante. O sea, ¿tú crees que es inocente y crees que debe ser absuelto? En mi concepto sí, es decir, él no arengó, en mi concepto, a la gente para que fuera a asaltar el Capitolio. Es bien difícil que lo condenen, porque quizá alguna gente no recuerda que todo el jurado, y el jurado puede ser tú y yo, bueno, por lo menos aquí en Miami, en el juicio en Washington no, pero nos podrían convocar a ti y a mí. Entonces imagínate que nosotros somos parte del jurado, creo que son 11.
Basta con que uno diga, no, yo no creo que él sea culpable fuera de toda duda razonable. Si el voto, el veredicto del jurado no es unánime, no va a la cárcel. No va a la cárcel. Y claro, y también es importante resaltar allí, Jaime, con respecto, por ejemplo, a la diferenciación de trato entre los políticos, ¿no? Porque si vamos a lo de los asuntos de los papeles o los documentos clasificados, estamos viendo también en paralelo que Joe Biden también lo hizo. Se llevó un montón de cajas. Bueno, también lo guardó con sus Corvette y ahora resulta que tenemos que ir para atrás y ver el caso de Hillary Clinton también. Claro, y el fiscal que investigó a Biden, el señor Robert Hur, dice, tiene mala memoria, pero no cometió un crimen. Entonces, pobrecito, porque él está muy viejito, es un señor de mucha edad, entonces no tiene la capacidad de recordar también qué fue lo que hizo, pero entonces si no tiene la capacidad de recordar también lo que hace o lo que hizo, tampoco tendría la capacidad para dirigir esta nación. Y en todo caso, queda la percepción, que tú haces bien en señalar, de que ambos podrían haber cometido una misma falta legal o falta ética, me llevo unos papeles que no debí llevarme, pero a uno lo persiguen y al otro lo absuelven. Al otro no. Y también hay que aclarar ahí muchos tecnicismos que tal vez los medios hegemónicos no aclaran, y es que dentro de la presidencia el presidente puede desclasificar documentación y a esa versión se adhiere Donald Trump. Sí, correcto. Mientras el vicepresidente no puede. Claro, el vicepresidente no puede. Antes de ir a la pausa, ¿este es un medio hegemónico? Claro que sí. ¿Sí? Claro. O sea, es bueno eso. Y tienen a Jaime Bailey aquí. Yo no sé si somos un medio hegemónico, pero por lo menos somos un medio independiente, querida Isabel. ¿Será, Jaime? Sí, yo pregunto lo que me da la gana y digo verdad. Lo que me da la gana. Sí. Eso es verdad. Y así es que debe seguir operando el medio de comunicación. Exacto. Y cuando a mí me dijeron, Isabel Cuervo, Erwin Pérez, que es un gran amigo mío, yo empecé a ver cosas que tú habías dicho, que estás en YouTube y tal, y me encantaste. Dije, Isabel, me encanta, tenías que ser colombiana. Regresamos con la gran periodista Isabel Cuervo después de la pausa. Ya venimos. ¿Está bien? ¿Está bien? Y ahora dejamos con usted